damos la bienvenida al siguiente evento de este tercer encuentro Leo, que consiste en la mesa de diálogo con el tema El papel de la lectura y la escritura en el aula, experiencias exitosas para su fomento. En esta ocasión, una servidora, Daniela Saucedo, pues tiene el honor y el placer de juntarse con 4 profesionales de la educación y de la cultura a discutir algunos aspectos relacionados con los aprendizajes y los retos surgidos en el periodo de pandemia en torno a la lectura, la escritura y la oralidad, así como compartir algunas experiencias, algunas estrategias que funcionaron en los contextos particulares de nuestras participantes. Me permito presentarles rápidamente a estas personalidades que nos acompañan hoy. Y bueno, tenemos a Paola Sandoval, que es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y se ha desempeñado como docente de educación básica en el nivel de secundaria, impartiendo la asignatura de español, así como mediante la labor de promoción cultural infantil y juvenil. Ha llevado a cabo varios talleres de lectura y escritura creativa, tanto para jóvenes como adultos, en centros culturales y escuelas. Desde hace 11 años se dedica a la mediación de lectura a través del Programa Nacional de Salas de Lectura. Escribe cuentos breves que han sido publicados en diferentes periódicos, antologías y revistas literarias de Jalisco, además de su blog Crónicas de lo Cotidiano, en las que nos presenta su especialidad, que es la crónica camionera. Sí, ejemplos maravillosos de pues, el asombro que nos asalta en un lugar tan cotidiano como puede ser un camión, el transporte diario de nuestro trabajo o cualquier otro destino. Ha participado como narradora oral y tallerista en diversos eventos y foros culturales, como el Festival Cervantino en Guanajuato, el Festival Papirolas, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Recrea Land y otros más. Se ha desempeñado como coordinadora de contenidos del Centro Estatal de Fomento a la Lectura, ¿cierto? Y forma parte del colectivo Senderos de Lectura, Lectores por Jalisco, que ha tenido impacto internacional. El año pasado estuvieron visitando Lima, Perú, la ciudad de Lima. Le damos un pequeño aplauso, pero muy cálido. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros también Ita Quintana, que estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara y la maestría en Educación con intervención en la práctica educativa en la Secretaría de Educación Jalisco. Se ha desempeñado como docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, así como en otras instituciones de nivel superior y de posgrado. Ha trabajado también como correctora, editora y creadora de contenido en diversas editoriales escolares, además de realizar acompañamiento pedagógico a docentes autores. Actualmente cursa el doctorado en Cognición y Aprendizaje en la Universidad de Guadalajara, donde se interesa por las prácticas de escritura de los adolescentes. Recibámosla también, por favor, con un cálido aplauso. Gracias. Nos acompaña también Sofía Varela, quien estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el ITESO, y se interesa por explorar nuevas narrativas y formatos que faciliten el acceso a la cultura y las artes. Cursa actualmente la maestría en Políticas Públicas y Género de Flaxo, México, y realiza una investigación sobre el vínculo entre los derechos culturales y su impacto en la reinserción social. Ha tenido oportunidad de colaborar en distintos espacios, tanto en sociedades civiles, como la corporativa de fundaciones en medios de comunicación como Territorio, y en espacios institucionales. Actualmente se desempeña como jefa de Política Cultural y Comunitaria en la Secretaría de Cultura de Jalisco, con el objetivo de transversalizar un enfoque de género, de diversidad y de inclusión en sus programas y actividades. Le damos un aplauso. Gracias, Sofía, por acompañarnos. Finalmente, tenemos la presencia de Lisbeth Cupuri, que es madre y profesionista wixárika. Actualmente reside en Guadalajara, Jalisco, y se dedica a la gestión de proyectos culturales educativos para su pueblo, así como a la traducción de textos del español al wixárika y viceversa. Dentro de los proyectos destacados en los que ha colaborado, se encuentra la traducción del libro Narraciones de mi comunidad, editado por la Universidad ITESO,
la coedición del manual Aprendamos a hacer un proyecto productivo de la misma institución, la coordinación y traducción del libro Neniuki, Narrativa Infantil Wixárika, publicado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, y actualmente participa en un proyecto social, Hablemos de Jicuri, un grupo intercultural e interdisciplinario que tiene por objetivo concientizar sobre la situación de esta planta y acompañar al pueblo wixárika en su reforestación. La recibamos también con un fuerte aplauso. Gracias. Me permito contarles cómo será la dinámica de este conversatorio. Se llevará a cabo en torno a rondas de preguntas guía que cada participante podrá responder en un máximo de 3 minutos, es decir, que tendremos rondas de aproximadamente 12 minutos, para posteriormente darnos un tiempo para debatir y dialogar de manera más libre a partir de algunas preguntas detonadoras. De igual manera, discutiremos en torno a algunas preguntas de ustedes y finalmente pues cada participante nos dará sus conclusiones de la sesión. Bien, entonces pues damos comienzo con la primera ronda de preguntas y pues creo que la pregunta original, digamos, o obligada es ¿qué papel tienen, como lo indica el título de nuestra mesa de diálogo, qué papel tienen la lectura y la escritura en el aula? ¿Ha cambiado este papel después de la pandemia? ¿De qué manera cambió, si es que eso ocurrió? Entonces, le pasamos primero la estafeta a nuestra compañera Paola. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué papel tiene la lectura y la escritura en el aula? Son fundamentales. Todos aquí sabemos los beneficios que pueden tener. Sin embargo, a mí me gusta más reflexionar en cómo se perciben más bien la lectura y la escritura en el aula. Si ha cambiado o no, ahorita respondo a eso, pero a mí me gusta pensar en cómo se perciben, más que si ha cambiado o no. Lo digo porque muchos de nuestros alumnos, yo trabajo en una secundaria, trabajo en secundarias públicas, quizás el aula es el único espacio en el que van a tener la oportunidad para tener prácticas de lectura y desarrollar la escritura. Y quizás, no sabemos si más adelante puedan seguir estudiando, puedan seguir teniendo también esa oportunidad. Entonces creo que ellos como público cautivo son una oportunidad muy valiosa para que detonemos eso. Y digo cómo son percibidas porque yo pienso que tienen que ser percibidas de una manera amable, afable, gozosa, divertida, que sean experiencias placenteras. Muchas veces los docentes de educación básica tenemos muy malas prácticas de lectoescritura con las cuales vacunamos a nuestros alumnos y de ahí que por eso no lean y de ahí que por eso no escriban. Muchas veces vemos a la lectura como, bueno, a los chicos no les gusta ser expuestos cuando es que tienes que leer por leer, es que tenemos que leer en voz alta porque así lo dice el programa. Es que cópiate de la página 80 a la página 100 porque así calladito, tranquilito y copiando textos no me das problemas, ¿no? Entonces se va percibiendo de una manera muy negativa tanto la lectura como la escritura y cuando nos llegan a prepa o nos llegan a nivel superior tenemos estudiantes que tienen muchas dificultades para desarrollar un texto académico. Yo creo que aquí mi amiga Italibi va a hablar al respecto de eso. Entonces yo pienso que en educación básica, tanto los maestros de preescolar, primaria y secundaria, tenemos una oportunidad maravillosa y dorada para que la escritura y la lectura, principalmente la lectura, sean percibidos como una experiencia gozosa, de disfrute, y ya después vemos para qué nos sirve. Pero mientras hagamos en el aula el espacio para que todos podamos tener esa oportunidad, ese alcance, hace rato ya lo dijo la maestra Mónica Márquez, que siempre llevemos libros, apoyos y sobre todo que el profe o la profe sea quien tenga este gusto por compartir, por fomentar, por difundir la lectura y la escritura.
Ahora, si ha cambiado después o no de la pandemia, yo creo que ha cambiado para bien y para mal. Yo me encontré después de la pandemia, después de la incertidumbre, el estrés, el pánico y el miedo con el que todos regresamos, tanto los alumnos como los profesores, a la presencialidad, me encontré con que muchos chicos y muchas chicas se hicieron lectores en el confinamiento. Como que los papás y las mamás, sobre todo las mamás, ¿estás desquacerado? Ponte a leer. Entonces, pero sirvió, vaya, ¿no? Sirvió. Y hace ratito también lo decía el maestro Juan Domingo Argüelles, que esto de hacer compras por internet y de pedir libros por internet, pues también fascinaba, ¿no? Y ahora lo que yo veo es que en esta presencialidad, pues hay que aprovechar este incremento de lectores que hubo en el confinamiento, hay que seguir con esta línea. Y lo que yo sí noto que hay un prejuicio o un aspecto muy negativo es hacia la escritura. Pues sí, nos acostumbramos a escribir en dispositivos celulares, en dispositivos electrónicos, plataformas, medios digitales, y ahora que estamos escribiendo a mano, como decimos en el aula, ellos dicen, me duelen las manos, están desacostumbrados, ¿no? Pero sobre todo yo creo que tenemos que pensar en la utilidad que puede tener la escritura en mi vida, la practicidad y la funcionalidad que puede tener la escritura y cómo muchas veces las buenas prácticas de escritura nos salvan la vida, ¿no? Entonces, creo que hay que darle un sentido tanto a las prácticas de lectura como a las prácticas de escritura, y que ese sentido se pueda ver en la funcionalidad y la practicidad de la vida de los alumnos. Muchas gracias, Pau. Vamos a pasarle la estafeta a nuestra querida Ita Quintana. Buenos días. Bueno, primero quisiera decir que es un gusto estar aquí con estas profesoras y expertas en el tema. Partiendo de lo que ya mencionaba Pau, creo que, bueno, justo lo que venimos a hacer aquí es precisamente por este discurso o esta idea de que sabemos que la lectoescritura es primordial en el aula, ¿no? O sea, es la puerta de entrada para el aprendizaje y para el acceso a la cultura letrada, ¿no? Sin embargo, creo que estamos tan empapados de esta idea que solemos desvincular que estos son habilidades que también se hacen en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, generalmente nos concentramos sobre todo en la escritura, en procesos de escritura que son netamente academicistas, ¿no? Entonces, cuando nosotros dejamos en el aula un ensayo, ¿no? Muy pocas veces promovemos que los muchachos escriban sobre sí mismos, ¿no? Entonces, no podemos partir de un proceso complejo, de, por ejemplo, procesos cognitivos complejos como la argumentación, la crítica, todos estos, si primero no trabajamos con procesos cognitivos simples, que es describir como vivo, narrar algo, o sea, hablar de sí mismo. Entonces, me parece que pues sí, es primordial, pero no debemos dejar de vista que son formas de entender el mundo que van más allá del aula, ¿no? Ahora, ¿qué ha cambiado o qué cambió a partir de la pandemia? Yo creo que lo más importante son los soportes de lectura y de escritura, ¿no? O sea, que a lo mejor ya estaba ahí el guiño o la invitación a que usáramos las tecnologías, a que promoviéramos ciertos programas y todo, pero pues bueno, con este suceso lo tuvimos que hacer, ¿no? La importancia, creo, que deberíamos tomarlo, que deberíamos darle, es no dejarlo ahí, o sea, esas cosas ahí están, ¿no? Todas las redes sociales ahí están y los muchachos no las van a dejar de usar, ¿no? Y aunque veamos, ya decía yo, como cosas diferentes, aunque los muchachos solo escriban en WhatsApp, escriben, ¿sí? Entonces, ¿por qué no aprovechar esos mecanismos comunicativos para
por ejemplo, hacer un grupo de WhatsApp exclusivamente para contar un cuento entre todos, ¿no? De manera colectiva. Anteriormente ya se habían, no es nada nuevo, pero ya se hacían ejercicios de narraciones a partir de hilos de Twitter, por ejemplo, ¿no? Hilos donde todo el mundo iba aportando una parte de la historia, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que el cambio más importante a partir de la pandemia son los soportes de escritura, pero también esa invitación a que nosotros no los dejemos de lado. O sea, ya los usamos, ya experimentamos con ellos, entonces ahora pues hay que aprovecharlos, ¿no? Me parece. Muchas gracias, Cita. Le pasamos el micrófono a Sofía Varela. Muchas gracias, Daniela. Sí, estamos, tanto Liz y yo, como estamos muy emocionadas y muy honradas de estar aquí acompañando a docentes y a profesoras y reconociendo todo el trabajo que se hace desde las aulas, y gracias a Katy por invitarnos. Preparamos nosotras las respuestas entre las dos, entonces vamos a estar compartiendo y abonando. Cuando alguna se nos escapa algo, nos vamos a estar abonando. Entonces, bueno, para nosotras pensábamos que el papel precisamente que se le da a la lectura y a la escritura pues conlleva un derecho cultural, y el derecho cultural siempre es bien difuso, ¿no? A veces en las aulas o incluso nosotras nos pasa acá en Secretaría de Cultura que un taller de danza o lo que tiene que ver con un efecto inmediato, que hay resultados luego, se prioriza sobre otros derechos o otros efectos que son difusos, que no son tan tangibles. Entonces, contar con proyectos que específicamente atiendan a la lectura y a la escritura, a veces no es tan prioritario porque vas a tardar 1 año en que el niño te pueda escribir en su lengua materna, ¿no? O vas a tardar 2 años en que pueda recitar un poema. Entonces, pasa a un segundo plano y no debería de ser. Consideramos que sí, el papel de la lectura y la escritura es fundamental para que pueda seguir un niño, una niña, o en este caso jóvenes, con su desarrollo educativo. Y nos hemos preguntado incluso, tanto Liz como yo somos parte de la Jefatura de Política Cultural y Comunitaria acá en la Secretaría de Cultura, y es una pregunta que nos hacíamos, ya no, ahora lo tenemos ya muy interiorizado, pero nos han hecho otras compañeras y compañeros en esta institución de los proyectos que tenemos. Dicen, bueno, ¿y esto no le tocaría a un sector educativo, a la Secretaría de Educación? ¿Verdad, Liz? Y es totalmente estar justificando todo el tiempo que no, que van vinculados. La cultura y la educación son, pues podríamos pensarlas como una misma, y es un poco la lucha que hemos estado tratando de hacer nosotras por acá, de estar vinculándolos en estos proyectos. El cambio que vemos en pandemia, o que vimos, es cuando llegó la pandemia y dejamos de ir a los cines, a los parques, a los lugares públicos, a los lugares privados también, pero que nos implicaban un contacto con el mundo y con otras personas, se volvieron prácticas mucho más individuales, mucho más hacia el interior, que bueno, que iban a la lectura para quienes sí podemos tener acceso a la lectura. Entonces, los libros nos salvaron de esta contingencia. Consideramos que es importante que estos libros también sean representativos a las necesidades de cada niña y cada niño, ¿no? Y es lo que estamos buscando ahora con la segunda edición de Nenuki. Sí, bueno, yo un poquito contextualizando, nosotros desde la Secretaría de Cultura tenemos un proyecto que se llama Nenuki, en Birrárica, que es más conocido en Huichol. Nenuki quiere decir mi palabra, mi voz o mi narración. Y pues nosotros trabajamos este proyecto en las comunidades Birraritari, en el norte de Jalisco, con los niños, porque si bien desde niño, pues la lengua materna es huichol, lo denominamos, lo hablamos con nuestros padres, con nuestros abuelos, pero no lo escribimos, no lo leemos, y tampoco hay acompañamiento a los maestros birraritari para que ellos enseñen la lengua birrárica a sus niños, enseñen cómo se escribe, cómo se lee, porque todavía no está normalizado la lengua birrárica. Y ese es el contexto que desde la Secretaría de Cultura, en todos los trabajos que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que la lengua materna de birrárica está amenazada. Ahora los niños ya empiezan a leer más en español,
a narrar en español porque se prioriza eso desde el aula. Y falta más como trabajar, acompañar a los maestros que se hagan metodologías de cómo escribir la lengua birrárica, porque del abecedario, a veces los maestros hasta se basan en la gramática del español para poder enseñar su lengua materna, y no es así. Del abecedario del total que tienen en español, en birrárica solo necesitamos 18 para poder hablar, escribir, y de ahí hablar la lengua religiosa, el lenguaje coloquial, y eso ya no se reflexiona pues en las aulas. Entonces, pues es lo que nosotros hacemos desde Secretaría de Cultura, un poquito salirnos desde el aula, tratar como de reflexionar esto en comunidad, y también junto con los maestros en vinculación con la Secretaría de Educación desde su dirección indígena, pues como ir reflexionando y ir preparando cómo enseñar y cómo fomentar la lectoescritura birrárica, que actualmente es muy débil. Muchas gracias, Lisbeth y Sofía. Y ya que lo traen a la mesa de discusión, pues me gustaría una vez más volver con ustedes para comenzar con nuestra siguiente ronda. La pregunta que teníamos planteada es: ¿qué se ha hecho para atender a los alumnos en cuanto a temas de lectura, escritura y oralidad después de la pandemia? Pero me gustaría ampliarlo, dado que traemos a la mesa también el tema de cómo atendemos las necesidades de los docentes, ¿no? Vemos que hay necesidades que salen de lo meramente enfocado en el alumno. Entonces, pues nos gustaría que nos contaran quizás sobre algunas acciones que han tomado para atender estas problemáticas que nos cuentan. Gracias, Daniela. Bueno, inicio yo y después Liz me complementará lo que hemos construido desde 2019. El problema que les ha compartido Liz es que la lengua birrárica está cada vez en pérdida, ¿no? Cada vez hay menos hablantes, y ¿qué pasa? Que las generaciones menores lo hablan menos. Las niñas y los niños empiezan a dejar de escribirlo, después de dejar de leerlo y después dejar de hablarlo. Entonces, a raíz de eso, hemos tenido proyectos pequeñitos que van abonando o tratando de abonar a ello. Muy importante, no lo hacemos solas, lo hacemos, como les ha dicho Liz, con la Dirección de Educación Indígena de aquí de la Secretaría de Educación y con la Comisión Estatal Indígena, siempre en coordinación con ellos. Pero también, además de la parte institucional, ha sido muy valioso estar en contacto con las mamás, los papás y los docentes de estos niños. Entonces, el proyecto inicia se llama Taniuki, que significa nuestra lengua en lengua birrárica, y inició con círculos de reflexión en 2 comunidades, San Andrés Comiata y San Sebastián Teponahuastlán, preguntándonos o guiando estas preguntas sobre qué se podía hacer para fomentar que la lectura y la escritura siguieran, ¿no? Entonces, nosotras ya teníamos esta propuesta de Neniuki, ya estaba, de hecho, creo que ya estaba corriendo la convocatoria de esa primera edición, que se lanzó esta convocatoria para recuperar cuentos, relatos, leyendas escritas por niñas y niños en su lengua materna de educación básica. Pero los docentes y las mamás y los papás nos decían, bueno, pero ¿cómo puedo yo acompañarles? No, es que yo no sé cómo hacerlo. Se necesita de herramientas para poder enseñar la lengua, la gramática birrárica a los niños. ¿Cómo sé yo que lo que el niño está escribiendo está bien escrito? Liz ahora les contará de las complejidades de la lengua, pero existen variantes desde cada comunidad de la lengua, entonces no había una certeza de si lo que estaban los niños y las niñas escribiendo era de la manera correcta. Eso nos llevó a un segundo proyecto que se llama Lengua Viva, que precisamente son capacitaciones de gramática birrárica y de escritura creativa en lengua birrárica, dirigidas en su primer momento a docentes de educación básica que son parte de la Dirección de Educación Indígena. Se dividen por zonas escolares, entonces estuvimos en 2 zonas escolares en ese momento, y los impartieron 2 grandes lingüistas en lengua birrárica, que es Gabriel Pacheco y Angélica Ortiz, y ellos diseñaron la metodología, y nuestro rol aquí desde Secretaría de Cultura fue más bien
cómo aterrizar estos contenidos en materiales didácticos y que pudieran ser fáciles de difusión, de difundir con los docentes. Entonces, eso a partir de Nenuki, que fue más bien un ejercicio, no sé si podríamos llamarlo realmente un proyecto, sino más bien un ejercicio para poder tener estos dos proyectos, es como hemos estado nosotras operándolos. A partir de la pandemia hemos tenido cambios que creo que ya más adelante podemos ahondar en ellos, en estas adaptaciones que hicimos, pero también hemos estado trabajando con distintos públicos, ya no solamente con docentes, sino también con jóvenes, en otra escuela que se llama Crecestipac, que es el Centro Rural de Educación Superior, que está ubicado en Villa Corona. Ellos son docentes ellos están estudiando para ser docentes, son estudiantes de la licenciatura en educación y es otro nicho, otro público con el que creemos valioso participar. Solo agregar que, bueno, en el momento que nosotros acompañamos a los maestros y a los estudiantes que van para maestros, sobre todo, bueno, lo hacemos con el acompañamiento de los lingüistas y entre ellos, pues, reflexionar como más esto, ¿no? Como qué le pasa a la lengua y cómo trabajar la lengua birrárica en el aula. Porque si bien los maestros solo pues cumplen los programas que se les entrega o se les impone, entonces desde Secretaría de Cultura como un poquito pues tenemos por nuestra parte como apropiarnos bien de la lengua birrárica y enseñarlo, ¿no? Y también sin dejar de lado que pues los relatos orales son muy valiosos, o sea, los niños no escriben, no lo leen, pero te pueden contar un cuento así bonito, creativo, y pues eso lo heredan de sus abuelos, ¿no? Como esas noches que conviven con sus abuelos, les platican y eso lo llevan en su corazón, en su recuerdo, ¿no? Entonces un poquito lo que falta es fortalecer que ellos empiecen a escribir y lo puedan documentar para pues que quede en el futuro, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lisbeth y Sofía. Vamos a continuar con esta misma pregunta que hemos hecho para atender a los alumnos en temas de lectura, escritura y oralidad. Y le vamos a pasar el micrófono a Ita Quintana. Muchas gracias. Ay, ¿sí? ¿Se escucha? Bueno. Yo creo que no solo en bachillerato o en educación superior, pero creo que lo que todos compartimos fue la preocupación, ¿no? O sea, a partir de la preocupación porque sabemos que ahí pasó algo. Honestamente a mí lo que me parece aún preocupante es que no exista por lo menos un programa a gran escala por parte de las instituciones educativas. Es decir, que no haya existido un mecanismo de intervención, o sea, un programa donde hubiera una modificación de los planes, de las expectativas, o sea, materiales, ¿no? Entonces, y creo que fue lo que pasó en la gran mayoría de las escuelas, ¿no? O sea, los que nos preocupamos, hicimos cosas desde nuestra comunidad, desde dentro, ¿no? Intraescolar. Entonces, bueno, por lo pronto me parece que lo que hemos compartido muchos docentes ha sido hablar justamente de esa experiencia, ¿no? La escritura de los textos a partir de lo que pasó, sobre todo de cómo lo vivieron. Por ahí en mi plantel hicimos algunos diarios, hicimos algunos carteles, hicimos historietas, ¿no? Hablando precisamente, bueno, de cómo habían vivido estos meses que no habían estado en la escuela, cuando regresaron, los familiares que perdieron, ¿no? Eso me parece como importante en cuanto a la forma de, ¿cómo se le llama? Como la recuperación, se me fue la palabra, como la parte emocional, ¿no? Pero también importante pues la intervención psicodidáctica, ¿no? O sea, también me parece que recuperar la atención y la capacidad de concentración de nuestros estudiantes ha sido un tema que todos de alguna manera hemos trabajado, ¿no? Y justamente los mecanismos
pues de proyección como de organización psicopedagógica es lo que nos va a ayudar a hacer eso, ¿no? Planear bien lo que van a escribir nuestros estudiantes, hacer justamente, por ejemplo, la creación de instructivos para que ellos escriban textos específicos. Eso es lo que propicia tal cual que el alumno recupere esa forma de proyectar, de poner atención, de fijarse metas, ¿no? Que creo que fue algo que perdimos mucho cuando nos salimos del aula, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es lo que podría platicar. Muchas gracias, Cita. Vamos a continuar con la intervención de la maestra Paola respecto a este tema. Antes, durante y después de la pandemia, una cosa que a mí siempre me ha funcionado es leer mucho en voz alta en el aula. ¿Por qué? Porque la literatura es un producto hecho por seres humanos que va a ser consumido por seres humanos. Entonces, a mí en estos 10, 11 años que llevo como docente, me funciona mucho hacer vínculos cercanos y sensibles con mis alumnos por medio de la lectura. Y volvemos a lo mismo, lecturas que sean asequibles, afables, amables, entendibles, cercanas, porque no todos nuestros alumnos han tenido la oportunidad de ser lectores y quizás esa la encuentran en el aula. Entonces, a mí me funciona mucho, mi proyecto de trabajo durante todo un ciclo escolar es hacer una comunidad lectora en el grupo que atiendo. Y voy empezando de menor a mayor. Y vaya que ahora, después de la pandemia, sí es difícil, como bien lo dijo Italibi, recuperar esa atención, esa concentración. Pero algo que a mí me funciona y me funciona mucho es llegar y leer en voz alta. Yo les leo, les narro mucho, doy oportunidad a que ellos hablen de sus experiencias, les cuento muchas anécdotas. He tenido compañeros que me dicen, ¿usted nomás les cuenta chismes? Sí, así como hace rato dijo una maestra acá adelante, ¿no? Pero no son chismes, son anécdotas que van de alguna manera encabalgadas al contenido programático de mi planeación, ¿no? Pero sí dar los espacios para que suceda la lectura, para que suceda la oralidad y después de eso dar el gran salto a la escritura, que no es cosa menor. No solo porque digan, tienen que escribir porque tienen que escribir, no, espérame, hay un proceso antes de, y si yo me he de tardar todo el ciclo escolar para llegar a ese proceso, me voy a tardar. Lo que comentaba también Italibi respecto a que no se generan esos espacios, nos dan unos programas saturadísimos de contenidos programáticos, nos piden que hagamos muchas estrategias, que hagamos uso de la biblioteca, que lean, que mejoremos los resultados, nos mandan cosas rarísimas como CISAT, perdón, pero yo estoy en contra de CISAT, y de todos esos programas de lectura que a quién le importa ¿cuántas palabras lee un muchacho, una muchacha en un minuto? A nadie, de verdad, a nadie. La lectura no se puede medir, la lectura no se puede contabilizar, la lectura es una experiencia interna, íntima. Entonces, nos saturan de esas cosas cuando realmente deberían de dejarnos espacios para que podamos hacer estas prácticas. Y sobre todo generar comunidades lectoras. Entonces, bueno, a mí me sirve mucho esto, soltar los libros, soltar las lecturas, las narraciones, los cuentos, no tener miedo a hacer el ridículo también a la hora de difundir el libro, a la hora de difundir. Y sobre todo confiar mucho en la capacidad creativa que tiene uno como docente. Yo les decía, no se puede promover la lectura y la escritura si tú no lo haces antes. O sea, entonces el profesor tiene que ser un lector y se tiene que empapar de acervos y tiene que estar constantemente leyendo y tiene que estar constantemente inmiscuido en esta experiencia. Y también en la escritura, o sea, pues ¿cómo le vas a hacer para que un muchacho escriba si tú no escribes? O sea, tú también tienes que disfrutar de estos ejercicios y de estas prácticas y hay que contagiarlo. Hay que contagiarlo de la mejor manera. Por eso digo que partiendo de que sean experiencias pequeñas, mínimas y después ir evolucionando. Yo siempre he dicho que leer es como andar en bicicleta. No le puedes soltar el Quijote a un chamaco que no ha tenido ninguna experiencia con la lectura.
hay que volver a los cuentos, hay que volver a las narraciones, hay que volver a la oralidad, hay que volver a contarnos cosas entre nosotros, porque de verdad hay muchos chicos y chicas, y sobre todo en secundaria, que hay un gran abandono infantil. Los cuidan en preescolar, medio los cuidan en primaria, pero llegan a la secundaria y nos dicen, es que ya está grande, y no está grande, y me los abandonan. Entonces, hay muchos chicos que ni siquiera pueden platicar con sus padres porque sus papás se la pasan trabajando, algunos con unas jornadas extenuantes. Entonces, tenemos en el aula la oportunidad para hablar, para propiciar la oralidad, para contarnos historias, y empezar de menor a mayor. ¿Cómo voy a lograr que mi chico lea un fragmento del Miao Cid, porque así lo dice el programa de tercero de secundaria? Yo tengo que volver a los canticuentos, a los cuentos en verso, a los poemas, a lo simple, ¿sí? A contarnos cómo les fue ahora, cómo se sienten, oigan, tembló, ¿dónde los agarró el temblor, no? Y partir de ahí. Entonces, aquí la propuesta es que con o sin pandemia, compañeros, seamos nosotros promotores, mediadores de lectura en nuestras aulas, pero sobre todo que nosotros tengamos este cariño y este amor a las prácticas. Y quitémonos también de las malas prácticas de lectoescritura, donde castigamos a través de la lectura, los mandamos de castigo a la biblioteca para que se aburran y luego vean a las bibliotecas como algo malo, o los ponemos a copiar un montón de cosas o los corregimos, ¿no? Primero que escriban, ya después nos encargamos de revisar gramática y cuestiones de redacción, pero primero que soltemos. Ahora, si es un trabajo titánico, porque nos los promueven, llegan a otros grados y pues vemos que están en un tremendo rezago. Y tenemos que cumplir con un programa además. Pero yo creo que es importante que nos fijemos mucho en las necesidades que tienen ellos mismos como comunidad. Y ahora que ya lo mencionó Lisbeth, también las necesidades que tenemos nosotros como docentes. Entonces, si a mí me falta esta parte de cómo le hago para contar un cuento, cómo le hago para que fluya el ejercicio de escritura, pues yo también necesito empaparme en eso, ¿sí? Y creo que sí necesitamos hacer o crear el mecanismo o hacer el equipo, como lo dijo hace rato la maestra Clau con la maestra Mónica, hacer el equipo para que esto suceda, ¿sí? Porque ya es una necesidad que tenemos también nosotros como docentes. Muchísimas gracias, maestra Paola. Vi hace un momentito, nada más antes de continuar, una manita levantada de aquel lado. Me permito nada más recordar a los asistentes recién llegados que sí tenemos un espacio para las preguntas del público asistente, que lo daremos al final o casi al final de nuestra presentación. Entonces les pido nada más que guarden ahí en su pensamiento las preguntas que vayan surgiendo, las anoten por ahí en sus libretitas para resolverlas en un minuto. O los comentarios. Muchas gracias. No, igualmente, se han preguntado, sea un comentario, guardarlo para en un minuto. Bien, bueno, desde nuestro punto de vista, pues se trata de un diálogo entre profesionales, pero también es con ustedes únicamente que la discusión se lleva a cabo de una manera ordenada por razones pues de espacio y de tiempo. Pero igualmente agradecemos su interés, el espacio se abrirá de cualquier forma para quienes quieran comentar alguna cosa. En fin, continuamos entonces con la siguiente ronda, que es en torno a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes nos ha dejado la experiencia escolar en pandemia y qué desafíos nos presentan las nuevas realidades del aula en cuanto a los temas de lectura, escritura y oralidad? Si ya se fijaron, me estoy echando un calabaceado, entonces estamos como moviendo el orden para que tengamos diferente. Entonces, esta vez vamos a pasarle el micrófono a la maestra Ita. Bueno, desde la experiencia, creo, del colectivo,
en el que me desempeño, me parece que lo más importante es la importancia de la retroalimentación inmediata, ¿no? Que es algo que desde antes se nos ha hecho mucho énfasis en cuanto a los mecanismos de evaluación, ¿no? O sea, evaluar a los estudiantes, pero uno de los grandes problemas pues es que luego los muchachos ni sabían o ni saben cómo los evaluamos, por qué están obteniendo lo que estaban obteniendo, etcétera, y con la distancia me parece que fue más latente, ¿no? O sea, la mandadera de tareas, el hecho de que luego no se le dijera al alumno si estaba bien o estaba mal. Hace poco estaba leyendo una investigación donde mencionaba un estudio de caso en varias instituciones y mencionaba, por ejemplo, que ellos no investigaron a los muchachos que estaban ahí como o sea, que luego fallaban, ¿no? Sino investigaron a los que sí tenían alto desempeño, que luego se daban de baja, ¿sí? O sea, entonces decían, ¿y cuál era la situación? Que a ellos no se les ponía atención, porque precisamente estaban cumpliendo, estaban entregando cosas, pero no les estaban diciendo qué estaban entregando bien, qué podían mejorar, ¿no? Entonces, me parece que algo muy importante que nos dejó es precisamente esto, la importancia de la retroalimentación y también la importancia de conocer a nuestros estudiantes. Sobre todo en media superior nos dimos cuenta de que, híjole, para muchos de nuestros muchachos que son de zonas marginadas, que son de zonas de la periferia, la realidad es que la escuela no es lo más importante para ellos, ¿no? Entonces, muchos muchachos, muchos sí se metieron a trabajar por necesidad, pero otros se metieron a trabajar porque podían, porque ya tenían tiempo, ¿no? Y eso representó para nosotros un reto, pues, para decirles, oye, pues entonces lo que te estamos dando o lo que te va a ofrecer la escuela es un plus de las oportunidades que ya puedes tener, ¿no? Perdón, que ya puedes tener. Entonces sabemos que, por supuesto, entonces en cuanto a lo que nos compete, la lectoescritura, volvemos al caso de conocer a nuestros estudiantes para que ellos entiendan la funcionalidad, la utilidad y la practicidad de leer y escribir, ¿no? Por ahí leía en algún textito, ¿no?, que me aventaba, le preguntaban a un muchacho, ¿y tú por qué no escribes? Y él decía, pues porque no tengo para qué hacerlo, ¿no? Entonces, precisamente, o sea, volvemos a lo que mencionábamos hace rato, si seguimos viendo la lectoescritura desde un hecho que solo ocurre en el aula, que muchas veces sí es el acceso, pero lo desvinculamos con la vida de nuestro estudiante, con sus gustos, con sus intereses, con su nivel, con su edad, ¿no?, con su contexto incluso, o sea, jamás vamos a llegar a impactarlos, ¿no? O sea, la invitación sería, o sea, desvincularnos de los prejuicios sobre la música que escuchan, ¿no?, de los prejuicios sobre lo que ven en televisión, entonces, o en, no sé, o en redes, ¿no? Entonces ahí me parece que, volviendo a la pregunta, el aprendizaje más importante sería pues eso, ¿no? O sea, la retroalimentación y conocer a nuestros estudiantes. Ay, aquí ya se me borró, perdón, ¿cuál era la segunda parte? Y bueno, los retos justo en cuanto a la lectoescritura y a la oralidad serían precisamente eso, ¿no? O sea, bueno, ya sabemos que nuestros muchachos tienen, no sé, tienen ciertas necesidades, ya sabemos que hay muchas cosas que nos sobrepasan, entonces pues nada más que acercarnos a ellos pues con lo que ya hicimos, ¿no? Muchas gracias, maestra Ita. Vamos a continuar pasándole el micrófono a Lisbeth y a Sofía. Gracias. Sí, también acá en nuestras comunidades pasó lo mismo que lo que comparte aquí la maestra. Los niños, pues también acá la educación no se le da mucha importancia, la educación en la escuela. Los niños sí
quedaron muy abandonados, pues no tenían acompañamiento para seguir aprendiendo desde su casa. Y también complementando lo que dije hace rato, o sea, es tan débil la lengua birrárica en cuanto a la escritura, no hay materiales, no hay libros, y precisamente es nosotros lo que queremos hacer desde Secretaría de Cultura, hacer un libro, 2 libros, cada 3 años, cada 4 años, eso ya es mucho. Este libro que nosotros hicimos, que recopila narraciones de niños birraritari en el 2019, es de los pocos materiales que se han hecho, y este otro libro que me encontré se hizo en el 2012, o sea, son contados materiales hechos en birrárica. Entonces los niños, aunque quisieran, aunque los maestros también quisieran fortalecer la lectura en birrárica, de qué, o sea, cómo, entonces no disponen de muchos materiales, y así es también como ellos han venido trabajando, pues sí, ellos mismos ya hacen sus narraciones y de ahí practican, ¿no? Y yo creo que pues la pandemia fue eso, ¿no? Como desde sus casas los niños pues no se ponían a leer, no se ponían a estudiar, los padres no saben cómo acompañar, y por eso también después de eso nosotros hemos hecho pues guías de cómo un papá, una mamá puede acompañar a su hijo pues a hacer una narración, ¿no? Porque como decía hace rato, es muy rica la sabiduría de los niños en cuanto a narraciones, porque conviven en comunidad, tienen muchas historias, muchas experiencias y historias que escuchan desde de sus abuelos, ¿no? Bueno, es lo que puedo abonar. Muchísimas gracias. Entonces, volvemos con Paola. Bueno, ¿qué aprendizajes nos dejó esta experiencia escolar en pandemia y qué desafíos muestran? Yo en un principio estaba muy renuente a que la escuela invadiera la casa, porque inclusive hubo quienes, préndeme la cámara, préndeme el micrófono, y yo decía, bueno, pues es que está en su casa, o sea, la escuela, ¿cómo va a invadir la casa? No, estaba muy renuente a esto. Pasada esta etapa, yo me di cuenta que el conocimiento no puede estar solamente en el aula, el conocimiento va más allá y va a espacios intangibles además. Entonces yo hice hasta lo que nunca pensé que iba a hacer, abrí canal de YouTube, hice un montón de manejo de redes sociales, me puse a contar cuentos todas las noches, hice un círculo virtual, un círculo literario virtual por medio de Meet, o sea, y en realidad yo volteo a ver mis pasos andados y yo creo que fue el año en el que más trabajé, ¿no? El año de la pandemia, el año de la educación a distancia y la virtualidad, fue el año que más trabajé, pero estoy muy satisfecha por eso, porque yo nunca me imaginé hacer todo este trabajo, aprender, ¿sí? Así como aprender a editar videos, hice TikToks literarios, porque yo decía, bueno, ¿dónde están mis alumnos? No se conectan. ¿Dónde están? En las redes sociales, allá voy. Y allí los encontré, ¿no? Entonces, y luego me encontré Sticker y en fin, pero el caso es que nos encontramos ahí en la virtualidad, en las redes sociales. Entonces, ¿qué me dejó esto? No tener miedo a hacer de la tecnología mi aliada, que además me ayuda a difundir, a administrar la clase en sí, aprovechar las plataformas. A todos nos dieron una cuenta institucional y tuvimos Classroom, ¿no? Hubo quienes los usaron, hubo quienes no, pero aprender a hacer como toda esta vinculación virtual en redes sociales, en páginas, producción de contenidos tecnológicos, producción de contenidos digitales, esto es lo que me dejó a mí, y sobre todo haciendo el fomento. Entonces este acompañamiento, ¿cómo voy a dar este acompañamiento durante la pandemia? No les digo, se me conectaban primero 2, ¿no? Oigan, voy a contar un cuento todos los viernes por medio de una transmisión de Facebook. Aquí los veo, y tenía 2, pues yo contaba el cuento.
Luego descargaba el video, lo colgaba al canal de YouTube y del canal de YouTube lo anclaba a Classroom. Y ahí ya podía ver que tenía más vistas, ¿sí? Entonces ya en la siguiente semana, el siguiente viernes, ya tuve a 7 conectados. Dije, bien. y me contaban cosas ahí porque cuando haces una transmisión en vivo por Facebook te pueden comentar en vivo también, ¿no? Entonces pues ya me comentaban, platicábamos. Ya después tuve 20, creo que yo atendía 160 en aquel entonces creo que lo máximo que llegué a tener fueron 50, pero no importa el número, aquí lo que importa es el impacto, porque esos 50 fueron a decir, fíjate que la maestra, porque no los conocía yo tampoco, ni ellos me conocían, pero fíjate que la maestra se conecta todos los viernes en Facebook a tal hora y nos cuenta un cuento. Entonces unos entraban por curiosidad, otros entraban porque les gustaba, otros entraban a criticar, no importa, lo importante es que pude hacer esa vinculación con ellos, ¿no? Ya después abrimos un círculo literario por medio de Meet, nos aventamos El Principio del Placer, 5 noches seguidas, porque me conectaba en las noches, yo doy clases por la mañana, pero pues por la noche, porque muchos de los papás de mis alumnos pues trabajaban todo el día en el home office. Entonces, pues no les prestaban la computadora y a la hora en la que tú impartías tu clase, pues tampoco se te conectaban, pero sí estaban bien conectados a las 8 de la noche, que ya era cuando su mamá y su papá dejaban de trabajar, les daban chancita, les prestaban la computadora y ahí nos veíamos. Entonces, aquellos que no se me conectaban al Meet del Classroom, se me conectaban en la noche para escuchar el cuento, para hacer una narración, les compartí el texto y leíamos y comentábamos, ¿no? Yo leía por medio de la pantalla y comentábamos, oye, ¿y te ha pasado lo que le pasa a este niño Jorge? ¿Lo has vivido? ¿Cómo fue tu primer beso, no? Cuando llegamos al primer beso de Jorge, en fin. Y pasó lo mismo, tuve 20 conectados, pero muy fieles, entonces por lo menos hubo impacto en esos 20. Y todo lo que se hizo pues con el manejo de redes sociales, de plataformas, pues para mí fue una experiencia enriquecedora y creo que esto tiene que continuar. Se tiene que llevar otra vez al aula tradicional, tenemos que apoyarnos, si hay la manera, si en nuestras escuelas hay internet, proyector, conexiones, si ellos tienen redes sociales, porque inclusive ya hay muchos alumnos que ya ni Facebook tienen, o sea, el Facebook ya quedó para adultos, ellos ya andan en otras redes, entonces hay que seguir y hay que seguir siendo aliados de la tecnología a nuestro favor y a favor de nuestros alumnos, ¿no? Y me ha ayudado, pues, sobre todo a la difusión, solamente trasladamos los contenidos, ¿no? Pero esto es como que el mayor aprendizaje de todos, que fui capaz de aprender junto con ellos. Aprendí con ellos, así como se las vieron difíciles ellos para transformar textos, editar videos, así también fue difícil para mí, pero fue satisfactorio porque además yo también ya les podía decir, no, mira, le tienes que picar aquí, le tienes que mover aquí, luego lo tienes que vincular acá y listo, ya quedó. Gracias maestra, porque el profe de educación física nos pidió un video haciendo esto y no sabía cómo, entonces creo que también fue como aprender todos y hay que trasladarlo ahora a la aula presencial. Ahora que regresamos. Muchísimas gracias. Aunque es un tema que ya hemos estado discutiendo o ha estado saliendo a lo largo de lo que llevamos de esta mesa de diálogo, pues me gustaría ahora sí preguntar directamente qué estrategia exitosa podrían compartirnos que hayan aplicado en sus contextos relacionada con estos temas de escritura, lectura y oralidad. Y voy a devolverle el micrófono a Lisbeth Cupuru y a Sofía Varela. Gracias. Sí, creo que me adelanté yo y me emocioné y les conté toda esta historia de Taniuki, Lengua Viva y Neniuki, pero la retomaría de nuevo brevemente, que es el trabajo que hemos hecho Liz y yo, que como les decía, realmente el objetivo… Estas 3 acciones en realidad están alineadas, nuestro objetivo principal es Neniuki, ¿no? Que significa mi lengua en lengua birrárica y que son los niños. El público objetivo son los niños, más no son el público directo, son el indirecto. Estamos trabajando primero con los docentes y con las mamás y con los papás para llegar a ellos
tuvimos que hacer estos primeros pasos, que ya les contaba de el primer ejercicio de Taniuki, que fue directamente en las comunidades. Eso es algo que ahora mismo nos acaba de pasar a Alicia y a mí con esta segunda edición que tenemos de Neniuki, que nos preguntábamos por qué no estábamos teniendo tanto éxito como la primera edición, que habíamos recibido más cuentos y decíamos, ¿qué está pasando en estas dos comunidades que esta vez nada? Y justo la semana pasada estuvimos ahí, en Nueva Colonia y en Jamaitzie, en la sierra, y los maestros directamente nos contaban qué fue lo que sucedió, que estaba haciendo que no llegaran los cuentos, y nos quedamos sorprendidas y dijimos, mira, si tú y yo sellamos 2 semanas más aquí en el escritorio, nunca lo íbamos a entender. Entonces ya identificamos quiénes van a ser nuestros aliados ahí mismo para poder tener estos cuentos. En el caso de Lengua Viva, pues sí ha sido el trabajo directamente con los docentes de educación básica, pero hace rato, también en la pandemia, nosotras tuvimos dificultades porque los talleres eran presenciales. Y para poder hacer los talleres presenciales, pues implica dinero, ¿no? Implica poder pagar los honorarios de los docentes, poder costear lo que implica estar en la sierra durante esos días, viáticos, traslados y demás. Y solamente el alcance llegaba a 2 comunidades. En cuanto empieza la pandemia, decidimos adaptarlo de una manera híbrida, que se grabaron los contenidos de manera digital, iban acompañados de esta guía, que es un cuadernillo de trabajo, y de esa manera se enviaron los contenidos digitalmente, los materiales también impresos, y los docentes los pudieron. Pasamos de 2 comunidades a 3, si no me equivoco, el año pasado, y este año estos insumos nos han permitido llegar a otras comunidades. Una de ellas es Crecestipac, que les contaba con los docentes. Entonces, eso ha sido lo que nos ha permitido, ahorita las anotaba escuchando a las profesoras, la importancia de pensar en los formatos, quiénes nos van a consumir estos contenidos, y esto nos va a dar la posibilidad de poder llegar a otras personas que no nos lo habíamos imaginado. Esos son los casos que hemos tenido. Sí, el objetivo final es el libro, el de Neniuki, pero hay algunos pasitos que nos han llevado ahí que han sido muy disfrutables y muy enriquecedores en cuanto a aprendizajes. Sí, solo agregar que, bueno, un poco la estrategia que nosotros vemos que funciona es de analizar qué le está pasando a nuestra lengua y analizarlo en conjunto con la comunidad, las escuelas, los maestros, los padres de familia. Cuando estuvimos haciendo estos círculos de diálogo, Taniuki, con todas las comunidades, pues ahí ellos mismos, los hablantes o las comunidades se dieron cuenta que sí le pasa algo a la lengua materna, que sí podría o está amenazada. Y después de ahí ellos mismos en conjunto diseñan estrategias que podrían hacerse desde las familias, desde las instituciones, desde los espacios públicos dentro de la comunidad. Ellos van como haciendo estrategias y de ahí pues nosotros, como lo que nos corresponde desde la Secretaría de Cultura, pues seguimos haciendo como nuestro trabajo, pero primero como haber conocido la opinión o el contexto en las comunidades, después de haber ido allá y de haber trabajado con la comunidad. Muchas gracias. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero estamos mostrando algunas imágenes acerca del proyecto que nos cuentan, Lisbeth y Sofía. Y bueno, por aquí yo les ayudo con la presentación, pero vamos pasándole el micrófono a Ita para que nos cuente acerca de su estrategia o estrategias exitosas. Bueno, gracias. Pues yo les puedo compartir 2, una porque sí fue como muy emocional, y la otra que es algo que bueno, ahí adapté. Pero la primera la implementé justo en un momento en el que ya, como dice Pau, no se metía nadie a mis clases, tenía que estarlos correteando. Yo
les llamaba por teléfono para hablar con ellos, ¿no? Y que por qué no me mandaban actividades, etcétera, etcétera. Entonces, venía el Día de Muertos y puse, bueno, tengo una página de Facebook como maestra, donde ahí están mis muchachos, y yo les dije que iba a haber una clase especial por el Día de Muertos, ¿no? Entonces, tenían que, miren, a veces uno piensa que los muchachos de prepa, o sea, ya están grandes, pero no, o sea, les encanta figurar. Entonces, la invitación fue, disfrázate de un personaje histórico que admires y cuenta una historia de terror de su tiempo, ¿sí? Entonces, justo, o sea, se metieron disfrazados de un montón de cosas de Cleopatra, de Edgar Allan Poe, se metieron disfrazados, no sé, de Pancho Villa, y todos, o sea, y cada uno contó tal cual una historia de terror personificado como lo que habían elegido. Y justo esa sesión me sirvió para reconectar con muchos muchachos que tenían semanas que yo no sabía de ellos, ¿no? Aquí yo creo que la conclusión es precisamente que nunca subestimemos el papel que puede tener esta conexión de lo lúdico, a pesar de que los muchachos tengan la edad que sea, ¿no? Esa podría ser como la primera que me sacó de aquel apuro. Pero hay otra que de hecho se la debo aquí a Pau. A mí me gusta mucho el ensayo, yo trabajo mucho con el ensayo y gracias a Pau conocí a Viviana Bechunchan, que es una autora contemporánea, y por ahí me conectó con un ensayo que se llama El placer de rascarse la cabeza. Entonces, a grandes rasgos, Viviana Bechunchan hace una crítica sobre esta escultura del pensador de Rodin, el que está así, porque ella dice que nosotros no pensamos como esa escultura, o sea que en realidad cuando pensamos nos rascamos, ¿no? Entonces, hace una descripción muy bonita sobre el proceso reflexivo cuando estamos analizando algo, cuando abstraemos, y hace una descripción también muy curiosa sobre cómo movemos los dedos cuando nos rascamos la cabeza, cómo nos quitamos las costritas. Bueno, total que yo justo se los pongo se los he puesto a leer a mis alumnos, y la consigna es, bueno, obviamente lo formal, ¿no? Que es identificar las partes del ensayo, que sí, bla, 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 pero lo más importante es que justo ellos construyan un ensayo a partir de lo que más les da placer, ¿no? Porque generalmente solemos asociar el ensayo con que si la identidad del mexicano, ¿no? Ya ven, o sea, siempre leemos a Paz, ajá, que sí, o sea, con estos temas que luego son muy abstractos o que realmente no les interesan, y la consigna acá es, pues escribe sobre lo que más te da placer. Y me han hecho ensayos muy bonitos sobre cosas tan simples como maquillarse, ¿no? Lo que más les gusta a las muchachas, maquillarse. Ensayos sobre ir al gym, ensayos sobre jugar Xbox, ¿no? Ensayos sobre ver tal caricatura, o sea, y justamente esa estrategia a mí me ha sido muy exitosa. Los muchachos han redactado ensayos muy, muy bonitos, partiendo justamente de esta premisa que es hablar de lo que más nos da placer, ¿no? Entonces, bueno, serían como las dos que les podría platicar. Muchísimas gracias, maestra Ita. Vamos con la última de las estrategias, o bueno, las últimas estrategias que están a cargo de la maestra Paola Sandoval, a quien le pido el honor de leer reseñas cholas. No, le pasamos el micro. Bueno, ¿por qué mi querida Dani dice esto de las reseñas cholas? Porque yo les voy a hablar de un proyecto que hice durante la pandemia, en el cual tenía que realizar una lectura dramatizada, imagínate, ellos a distancia, y una lectura dramatizada, sin el atril, por medio de Meet, en el que obviamente se involucraran los docentes, pero también tuve muy buenos aliados porque se pudieron involucrar más compañeros maestros. El objetivo era realizar la lectura de una obra de teatro para su análisis. Entonces, ¿cómo le hicimos? Bueno, pues comencé por promover un listado de obras teatrales que podían ser leídas en 5 jornadas. Yo lancé, bueno, aquí están las obras de teatro,
pero en lugar de imponerla, ¿no? Vamos a leer tal obra de teatro y ya se acabó. No, aquí hay 5 opciones, pero las presenté de la siguiente manera. Lo hice por medio de un formulario electrónico con una breve reseña, como si un cholo estuviera reseñando la obra de teatro. Y la idea la tomé de una página de Facebook que se llama Sinopsis Hechas por Cholos o Sinopsis por Cholos. La pueden buscar, si tienen perfil en Facebook, la pueden buscar. Entonces, lanzo este formulario, pongo las reseñas teatrales, ahí pueden ver, ¿no? Y los muchachos se metían a leer esa reseña y votaban por la que más les gustaba, o sea, ni siquiera estaban leyendo la obra de teatro, nada más leían la reseña y listo, ¿no? La que más les gustaba. Les puedo leer una porque son 4 reseñas. Y ustedes me dicen qué obra de teatro es, porque ustedes sí deben de saber qué obra de teatro es, ¿no? A la prima se le arrima. Una morra bien guapa y bien cachonda está a punto de casarse con un vato bien carita que tiene restos de lana y terrenos. La jefa del vato es una doña que está amargada porque hace años le mataron a su esposo e hijo mayor por pedos con el barrio de los Félix. Y no quiere que su único angelito se le case porque la neta se queda más sola que la chinita en el bosque. El exnovio tóxico de la morra guapa regresa como Terminator para cantarse un tiro por ella a ALB. Entonces, ¿qué obra de teatro es? ¿Qué? Bodas de Sangre, ¿no? Ustedes que ya han leído la obra Bodas de Sangre saben, pero mis alumnos pues no sabían, entonces ellos nada más se dejaron llevar por la reseña y en ese año ganó Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona, que dice así: Oblígame, perro. Un viejito buena onda y con un resto de lana contrata a una empresa de actores profesionales para hacerle creer a su doña que su único nieto, un vato ya muerto pero que fue bien manchado con ellos en el pasado, sigue vivo y se rehabilitó después de pasar por el anexo. El pedo es que el vato en realidad sigue vivo, sigue de malandrín y está dispuesto a pasarse de lanza otra vez. Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona, ¿no? Entonces ganó Los árboles mueren de pie. Entonces, organicé los tiempos, garanticé el texto en PDF y la difusión de organicé el reparto, y los ensayos para llevar a cabo esta magna lectura dramatizada. Me puse de acuerdo con mis compañeros para que durante una semana nos cediera su tiempo clase o su hora clase virtual. Porque pues íbamos a tener 5 jornadas, ¿no? Y iba a necesitar como ese tiempo de que, ¿sabe qué, maestro? No me puedo conectar porque estoy en historia. Entonces, profe de historia, ¿me prestas tu hora de historia? Porque vamos a leer una obra de teatro que si tú quieres también participar, bienvenido eres, ¿no? Y pues algunos me tomaron la palabra y otros sencillamente me dieron su tiempo y nada más. Bien, 5 días completitos. En sesiones de 1 hora o pasadita leímos la obra de teatro en donde los alumnos del reparto le daban voz y carácter al personaje que interpretaron. Al final de cada sesión compartíamos nuestras impresiones sobre la trama o los personajes, o sea, siempre hubo este acompañamiento en la lectura. También realicé cuestionarios muy breves para reforzar la comprensión lectora, mismos que se contestaban a través de Classroom, ahí estaban en el momento que ellos los pudieran contestar. Cada jornada de lectura fue grabada y anclada en el canal de YouTube, ahí por ahí anda el canal de YouTube, y ahí está el canal de YouTube que abrí, para que los alumnos tuvieran la oportunidad de ver la lectura dramatizada las veces que quisieran, la escucharan o la siguieran en el momento del día que mejor se les acomodara, porque volvemos, no todos tenían la oportunidad de conectarse a la hora clase porque sus mamás o sus papás tenían que trabajar en ese momento y necesitaban la computadora. En la 5ª jornada se invitó a un lector profesional, ahí está el texto proyectado en la pantalla.
Y en la quinta jornada apareció un actor profesional interviniendo en plena lectura como personaje de la obra, como si el personaje se hubiera escapado de la obra. Aparece de pronto en la sesión Meet, ¿no? Cuando estoy presentando al reparto, porque fueron hasta los mismos muchachos se pusieron muy protocolarios a la hora de presentar la obra de teatro. Entonces, cuando estoy presentando al actor, o más bien al alumno que está interpretando al personaje, aparece el actor. Entonces digo, bueno, y fulanito de tal interpreta a Mauricio, y se conecta el actor. Hola, buenos días, yo soy Mauricio. Y es este muchacho, este actor, compañero de letras también, maestro maravilloso que tenemos aquí. Y los chicos empiezan, ¿y ese señor quién es? ¿No? Entonces le digo, no, usted no es Mauricio, Mauricio es mi alumno fulanito, ¿no? No, yo soy Mauricio, usted dijo, adelante Mauricio, aquí estoy. Y empieza la rebatinga en el chat del Meet, ¿no? Maestra, se metió un señor a la clase, córralo, que no sé qué. Unos se asustaron, otros así. Digo, no, es que yo soy Mauricio, están hablando mucho de mí, me encontré esta pantalla, este espejito, decía él, ¿no? Me encontré este espejito de pronto donde decían que Mauricio, y yo digo, bueno, pues yo soy Mauricio, a la orden, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Entonces, unos cacharon que era el personaje y otros tardaron porque hasta acá por privado, maestra, por favor, saque a ese señor, ¿no? O sea, se metió a nuestra clase, cuando nadie se puede meter a la clase si no tienes un correo institucional. Entonces, bueno, y él, les digo, bueno, lo que pasó es que todos estos 5 días estuvimos hablando de Los árboles mueren de pie, pues es que esas cosas pasan, muchachos, los personajes se escapan del libro y ahora está aquí con nosotros. Entonces, bueno, ya después tuvimos en esa sesión se quedó él interpretando a Mauricio, al personaje de la obra, y al final se queda para, ya establecido el juego, se queda para responder a las preguntas que tienen los alumnos. Entonces, en torno a la trama, oye, ¿y si te gustó Isabel? Oye, bueno, le hacían muchas preguntas en torno a la trama y al personaje, y el actor amablemente les contestaba, ¿no? ¿Y si se casaron tú y Isabel? Oye, ¿si tuvieron un hijo? Y cosas que, pues, los puntos ciegos que no van a venir en la obra de teatro, el actor les respondió, ¿no? Bueno, después de esto, después de la intervención del actor, los alumnos entonces tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas y bueno, pues esto fue sorpresa, aunque sí tuvimos que consensuarlo, planearlo entre mis compañeros docentes y yo, porque si no, luego se volvió un caos. Al finalizar, se les pidió a los alumnos que escribieran una reseña crítica sobre la obra leída, sus impresiones sobre esta, y algunas de estas reseñas fueron publicadas en el blog, que sirve como revista de la asignatura de español. Y ya una vez teniendo la entrada de la publicación, ahí está el blog, República de Letras, así nos encuentran. Ahí está la entrada de mi experiencia lectora con Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, y las reseñas, algunas reseñas ahí, y con esto pues cerramos todo, ¿no? La lectura, la escritura, la oralidad, y que ellos sobre todo se sientan y se sepan creadores, ahí está su trabajo publicado. Cuando tú abres un blog es sencillo, es muy sencillo, puedes darle entrada a muchos textos, ahí va a quedar la palabra escrita de los muchachos y ya lo puedes vincular a cualquier otra plataforma. Lo puedes mandar a WhatsApp, lo puedes mandar a Facebook, lo puedes mandar a anclarlo en Classroom, anclarlo en YouTube, o sea, lo puedes anclar donde tú quieras, ¿no? Entonces, en la página oficial de Facebook de la secundaria anclamos la entrada del blog y ahí hasta los mismos padres de familia podían ver pues los trabajos, las reseñas críticas de sus muchachos. También publicamos la lista de reproducción de las 5 jornadas de lectura de Los árboles mueren de pie, de esta magna lectura dramatizada. También se fueron publicando día a día conforme iban saliendo los videos en la página de Facebook de la secundaria, pues para que también los papás vieran lo que estábamos haciendo. Y hubo una señora que me mandó un mensaje y me dijo, oiga, ¿yo me puedo unir? Fue una, pero
pues lo logramos, ¿no? Aunque sea, yo claro que sí, señora, bienvenida a la magna lectura dramatizada de Los árboles mueren de pie. Entonces, esta fue una de las estrategias más exitosas que pudimos llevar a cabo en pandemia y que se puede seguir aplicando ya en la presencialidad, ya con el actor de frente, ya con los soportes textuales en el grupo, ya sin pedirle el tiempo a mis compañeros, podemos seguir llevándolo y pues a mí me queda como esta satisfacción muy grande de que se pudo mover a mucha gente. ¿Y cómo me puedo dar cuenta del impacto? Porque yo puedo ver las reproducciones de los videos en YouTube, puedo ver inclusive las reacciones que le dan a los videos, entonces hacen como que no ven, pero sí ven, en realidad sí ven, los muchachos sí se meten y ven y ahí está, ¿no? Ahí está el trabajo. Muchísimas gracias, maestra Paula. Nos quedan aproximadamente 20 minutos nada más para nuestra mesa de diálogo. Entonces, realmente, pues la parte del debate libre, ¿cómo? De hecho, mejor como bueno, entonces me parece que en general hemos cumplido con el propósito de la mesa de diálogo. Entonces, vamos a omitir la etapa de, digamos, de discusión libre. Y pues vamos entonces a pasar con las preguntas del público y nos quedamos nada más con 5 minutos para que nuestras participantes nos den su conclusión, nada más. Entonces, acá ya tenemos alguien con manita levantada, espero que no me hagan lo que hace rato, que me digan que ya no quieren nada, aquí con el joven de aquí, de esta fila. Que además qué pena porque lo perdimos, se me fue, qué tristeza. Gracias. Mi nombre es Constancio Río Sánchez, efectivamente soy maestro de secundaria, aunque tengo la experiencia de clases en preparatoria y facultad y maestría. Pero la verdad, lo principal, quiero felicitar a sus exponentes, expositoras, la verdad son experiencias muy bonitas. Agradezco sobre todo en el último comentario de la última maestra, que la verdad fue una experiencia muy buena. Creo que el aparecer el actor o quienes hicieron la parte de la actuación ahí de la obra, pues eso reforzó su interés y reforzó todo, pero la parte más importante es que usted lo inició y esto es importante. Lo que quiero destacar también es, muchas veces el problema que tenemos con los alumnos y a cualquier nivel es el interés por la lectura. Y esa es una parte esencial y sabemos de antemano que para cualquier expositor, si no hay lectura, no hay material para poder exponer, entre lo que es ortografía, redacción, qué sé yo. Pero creo la pregunta principalmente va, ¿de qué manera podemos hacer para que haya una inclusión de interés en la lectura? Gracias. Pues a riesgo de que me digan mis compañeras otra cosa, pero conociendo a nuestros alumnos, o sea, volvemos al punto de partida, ¿no? O sea, porque sí todos sabemos que el interés no es intrínseco. O sea, si el muchacho no tiene los medios, pues nuestro trabajo, de hecho, esencialmente nuestro trabajo es despertar el interés, ¿no? ¿Y cómo interesas a alguien? Pues nada más que sabiendo lo que le gusta, sabiendo quién es, su vida, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el punto de partida, ¿no? No sé. Que el maestro esté interesado también, que el maestro tenga ese gusto por compartirlo. No va a haber poder divino que lo haga, no va a haber. Si el maestro no lee, el alumno no va a leer. Si el maestro no tiene el gusto por la escritura, el alumno menos va a tener el gusto por la escritura. Pero si le llevas todos los soportes gráficos, impresos, te muestras como una persona lectora, llevas tus libros, a veces el libro nos sirve como amuleto, como escudo, como bastón, y que te vean con libros, lo dijo muy bien hace rato la maestra Mónica Márquez. Entonces, que te vean a ti primeramente interesado, porque si no, no va a haber poder divino. O sea, eso no va a pasar si tú no eres el principal agente en tener ese gusto por compartir o por propiciar la lectura y la escritura. Gracias, sí, coincido en todo lo que mencionan y además de conocerles a ellas y a ellos, de saber qué les puede interesar,
yo recurriría a lo cotidiano, que lo han dicho mis compañeras durante toda esta charla, ¿no? Que sean libros, literatura que sea cercana a ellas y a ellos y que les puede ser un primer pretexto, como lo decían, un primer ganchito para llegar ahí y ya después explorar otras cosas. Pensaba en la respuesta que podría dar y yo decía eso, llegar a lo cotidiano, pero me imagino que para tus alumnos, Paola, a los dramaturgos que leyeron les eran lejanos, ¿no? Recurriste a lo cotidiano para poder llegar a algo que por cuenta propia quizás no lo iban a leer, pero fue ese primer ganchito, hablarles desde su mismo lenguaje, desde lo que es común para ellos, para poder explorar a otras y a otros autores. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Claudia. Creo que, bueno, antes que nada, felicidades, excelentes participaciones. Y me quedo con la parte en donde hablamos de salirnos del programa. Precisamente creo que eso es, pues es un acto de rebeldía para muchos, pero que definitivamente nos puede ayudar, maestro, a encontrar esa motivación, primero de nosotros y luego hacia los alumnos. Creo que fue Paola, dijo algo bien interesante, que la literatura está hecha por humanos y que está para compartirse con humanos. El hacer este blog, pues es de ellos para ellos. Y creo que eso es algo muy importante, que ellos se den cuenta y descubran desde ese punto la motivación de decir, ¿para qué voy a crearlo? Pues para los míos, ¿no? Para compartirlo con los míos. Y definitivamente pues el desaprender, el salirnos de la zona de confort, creo que esos son temas que como docentes tenemos que pues trabajar un poco más. Y a diferencia de la otra presentación, pues ahora ya recogí un par de estrategias aplicables en secundaria, que definitivamente creo que es el sector más complicado, pero complicado entre comillas, porque a lo mejor es del que menos se habla. Pero bueno, me da gusto encontrarme con personas que se atreven, que se animan, y comparto con ustedes muchísimas cosas, y nuevamente gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Moisés Barajas, soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Jalisco, actualmente preparándome para ser docente en la materia de español, y quiero agradecerles por esta mesa de diálogo que es muy enriquecedora para nosotros que estamos estudiando para próximamente estar como ustedes frente a las aulas. Me gustaría hacerles una pregunta respecto a esto que hablaban sobre los planes y programas de estudio, y es cómo encuentran un punto de equilibrio entre lo que nos piden los planes y programas de estudio y esas realidades que encuentran los docentes en que, pues, si a lo mejor al principio del año me piden hacer un ensayo con los alumnos y sabemos que a lo mejor necesitan un proceso previo para lograrlo, ¿cómo se encuentra este equilibrio entre lo que nos piden planes y programas y lo que el docente encuentra en la realidad? Para no atrasarnos precisamente también con los planes y programas o lo que se espera que el docente haga. Yo pienso que primero hay que cubrir la necesidad que tiene el alumno o el grupo o la comunidad antes que llegar a un contenido programático que sencillamente va a ser tortuoso porque todavía no estamos listos para ello. Ahora, se tiene que poner mucho en juego la creatividad del docente, el acervo del docente y a tomar las oportunidades que el mismo programa me ofrece para llevarlas a mi favor o llevarlas a favor de mis alumnos. Entonces, si a mí me dicen que el primer tema del programa 2017 es el ensayo y yo estoy viendo que les cuesta mucho trabajo la argumentación, pero tengo que cumplir con el programa, yo creo que me relajo en ese sentido y digo, no, necesito ir a lo más simple todavía, porque la argumentación ni siquiera los adultos son capaces de llegar a ese paso. Y así me tarde todo el ciclo escolar trabajando para lograr la argumentación, lograr desarrollar un texto argumentativo que no es tarea fácil, y vayan a las universidades
y revisen los ensayos de los estudiantes para que vean que también ahí tenemos problemas. Ahora, ¿cómo se lo vas a pedir a un muchacho de 13, 14, 15 años? Entonces, yo me voy a lo básico, a lo que necesito saber. Si yo necesito saber, empezar por categorías gramaticales, empezar por estructuras sintácticas, si necesito, pues voy a empezar por ello, ¿no? Para que mi objetivo final sea lograr un texto argumentativo. Y el programa no es que lo deje de lado, pero es que ¿cómo voy a hacer una cosa sin antes hacer la otra? O sea, creo que aquí también entra mucho tu sentido común y tu experiencia y la necesidad que tiene el alumno o el grupo en sí. Yo. Mencionaba la maestra que opinó hace rato que salirnos de los programas era un ejercicio de rebeldía. Yo creo que más bien es un ejercicio de autonomía, porque lo sabemos que para muchos nos es muy cómodo trabajar con el libro de texto, ¿no? Y resolver ejercicios y quedarnos ahí. Pero justamente, como decía Pau, o sea, atender a las necesidades significa de salirme de ese esquema que ya sé que es fácil, que ya sé que está ahí y que no me van a pedir más, ¿no? Entonces, justamente, bueno, me anoté porque me parece una pregunta muy importante, pero justamente también tiene que ver con querer hacerlo, ¿no? O sea, si como ya decía Pau, o sea, si realmente yo estoy enamorado de lo que hago, de lo que enseño, o sea, si estoy empapado de la literatura vigente, de lo que está surgiendo, o sea, no va a haber un punto o sea, más bien es un punto de inflexión para no volver a lo que me están diciendo que haga. Como dice Paula, no porque sea malo, porque al final de cuentas pues es a quien le tenemos que dar cuentas, sino porque yo puedo navegar entre estas imposiciones gubernamentales y lo que sé que a mi estudiante realmente le va a gustar o lo que se va a apropiar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo soy muy partidaria de meternos de lleno a los procesos psicológicos de aprendizaje. O sea, es decir, a lo mejor, como dice Pau, sí me están pidiendo un ensayo, pero pues hay muchos tipos de ensayo, ¿no? O sea, hay muchos tipos de artículos, hay muchas formas de obtener y procesar la información. Entonces, ¿qué herramientas puedo proporcionarle a mi estudiante? ¿Puedo adaptar yo? Para que a final de cuentas no dejemos de hacer lo que me están pidiendo, pero que sea algo cercano y auténtico sobre todo, ¿sí? Entonces, bueno, sería más o menos ahí. Bueno, yo no tengo una respuesta, más bien esto ha sido uno de los retos de los que nos hemos enfrentado a nosotros, estar como tratando de fortalecer la escritura y la lectura en birrárica, porque precisamente los maestros tienen que cumplir el programa que les llega y todo lo enseñan en español, y cuando hay que enseñar la segunda lengua ya se están yendo a otra que no es birrárica, y los mismos padres o los niños o los jóvenes saben que es mejor fortalecer la lengua español porque es la lengua dominante antes que tu lengua materna, y es uno de los retos para los maestros, ¿no? Que cuando ya hasta los padres de familia prefieren que en las escuelas ya no se les enseñe la lengua birrárica porque no es tan válido como el español, y es una de las cosas o de las razones por las que se están perdiendo las lenguas indígenas, ¿no? Porque se pretende o se está fortaleciendo más el español que las lenguas indígenas. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Eric y esta es una pregunta más enfocada para Sofía, para Liz. Escuchaba durante su participación que muchas veces hasta la gramática de la lengua birrárica se tiene que explicar o se explicaba desde el español. No se tiene, sino más bien lo hacían, ¿no? Desde el español. Y tomando en cuenta su proyecto que son narrativas orales y que eso puede ser hasta un género literario, ¿cómo se puede aprender nosotros hablantes de español, pero
desde su propia experiencia, desde su propia realidad, desde su propia identidad, de ustedes, de sus comunidades, ahora algo más a la inversa, ¿no? De ustedes hacia nosotros. Bueno, gracias, Eric. Me voy a ir por tu segunda pregunta, porque la primera me parece que Liz la explicará mejor que yo, pero sí, precisamente hay que hacer también una acción a la inversa para acercarnos a otras lenguas y a otra literatura. Ahora mismo, bueno, ahora que viene la Feria Internacional del Libro, está el Premio a las Lenguas Indígenas de América Latina, el PLIA, que precisamente lo conocemos porque lo lleva el maestro Gabriel Pacheco, y es bien interesante poder acercarnos a la literatura que se está escribiendo desde sus propias lenguas maternas. Les invito que ahora sigamos, o sea, que si bien tienen la oportunidad de venir a la FIL, conozcamos quién va a ser la ganadora y el ganador de este premio para poder acercarnos a estas lenguas. Quizás una de las mayores exponentes es Yasnaya, que tiene este libro sobre el manifiesto de las lenguas indígenas, que es bien bonito el trabajo que hace Yasnaya y ha tenido mucho foco, pero existen otras referencias. A mí me gusta mucho justo ella, trabaja con, ahorita no recuerdo su nombre, pero sí su editorial, que se llama Ediciones Chos Patronic. Ella es hablante, me parece que de la lengua náhuatl, y hizo una editorial de literatura infantil, y son unos libros bellísimos, el de Baby Tamal, que bueno, que está el libro escrito en inglés, en náhuatl y en español, y es un libro que lo tiene Liz y lo ha leído con sus niñas, y con su niña y con su niño, y yo lo tengo con mi sobrina también, y es una manera de empezar a acercarle la literatura en lenguas indígenas a niñas y niños. Entonces, por ese lado, también existen, ahorita me acordé de, ¿cómo se llama el proyecto de Toño? Que da clases de birrárica para mestizos como nosotras. Ruta compartidas, rutas alternas, sí. Sí, y el colectivo Huitzili también tiene, ¿no? A mestizos. O sea, hay manera de que podemos acercarnos a estas lenguas y hablar un poquito de ellas. Sí, bueno, la oferta es muy poca, pero sí, precisamente en este decenio de las lenguas indígenas, pues sí están como tratando desde asociaciones civiles, como fortaleciendo como esta área de las lenguas indígenas. Hay varios jóvenes birraritari también que se están preparando para enseñar la lengua a los niños, y también en las ciudades, ¿no? Y también se están apropiando de las tecnologías, de las redes sociales, para poder como compartir en YouTube cómo suenan cada letra o cada sílaba, ¿no? Entonces, yo creo que en redes sociales sí se encuentra algo. Sí. Por tiempo de nuestra siguiente ponente, vamos a dejar aquí las preguntas y los comentarios y damos por terminado. No sé si vamos a dar unas palabras de finalización de esta mesa. Bien, pues agradecer a toda la mesa y a todas estas chicas que, como lo mencionó Daniela, pues ahora sí que fluyó bonito porque era más bien como una charla entre amigas. Agradecemos también su presencia. Creo que todos los que estamos aquí finalmente nos reúne, nos convoca el interés que tenemos en la lectura, la escritura y la oralidad, y bueno, ahora lo vimos desde diferentes ángulos, ¿no? Y diferentes niveles. Bien, entonces vamos a dar su reconocimiento a Paola Sandoval. Muchas gracias. Bien, también a Itali V. Quintana Mesa. Bien, muchas gracias. Bien, Sofía Varela Reynoso. Y Lisbeth Cupuri Bonilla Carrillo. Bien, y a nuestra súper moderadora Daniela Saucedo. Un aplauso.